Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Circuitos Eléctricos 1. Les habla el Juan Mayrena, del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Electrotecnia y Computación de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿verdad? Este es el plan temático de Circuito Eléctrico 1. La sesión de hoy es para que miremos de manera general qué es lo que ustedes van a ver en Circuitos Eléctricos 1. Es importante que ustedes tengan en mente qué es lo que ustedes van a desarrollar durante este semestre, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver lo que es el plan temático. Aquí está, si ustedes se fijan, es un plan temático actualizado, ¿verdad? Por los docentes que tuvieron la tarea de hacerlo, las autoridades correspondientes, revisarlo y aprobarlo, ¿verdad? Y darle su visto bueno, ¿verdad? Cabe mencionar que la universidad siempre está en continua mejora, en continuo desarrollo de sus carreras para que tengan los estudiantes siempre lo más actualizado y lo mejor. Esta introducción necesito la lean con calma. El documento está en la plataforma. Tienen que descargarlo, tienen que leerlo para continuar en la clase. Vamos a hacer preguntas muy precisas de este documento, así que necesito que lo lean, ¿verdad? No vamos a ahondar en la introducción, quiero que entremos a lo que es el plan temático. Si ustedes se fijan, están las unidades temáticas, son 7 unidades temáticas, desde conceptos básicos de los circuitos eléctricos hasta circuitos de segundo orden. Aquí están el número de conferencias, el número de clases prácticas, el número de laboratorios y el total de horas por cada uno de los ítems que acabamos de mencionar. Entonces miremos de manera general. Acá tenemos la unidad número 1, ¿ya? Conceptos básicos de los circuitos eléctricos. Acá vamos a comenzar a ver los conceptos que ustedes ya traen desde la secundaria y desde los conocimientos de física, pero aquí vamos a evaluar esos conceptos, cómo ustedes lo traen, y luego vamos a ver los conceptos para que al final ustedes revisen el concepto inicial y el concepto final que ustedes tienen ahora, por ejemplo, de corriente eléctrica, de voltaje, qué es una diferencia de potencial, qué es energía. Entonces vamos a ver nosotros estos conceptos y ustedes tienen que elaborar sus propios conceptos en base a lo que ustedes aprendieron, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan sus propios conceptos en base, lógicamente, a la teoría, ¿verdad? Y ustedes puedan responder qué es una corriente, qué es un voltaje, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta unidad. Además de eso, de introducirnos ya a los elementos de un circuito, ¿verdad? A las convenciones pasivas y a los prefijos de magnitud. Luego venimos con circuitos eléctricos resistivos en la unidad número 2. Aquí empezamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm, la ley fundamental de la electricidad, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm en ejercicios prácticos, vamos a tener laboratorios prácticos de esto, así que es importante que lo estudien con mucho detalle, con muchas ganas, como decimos en buen nicaragüense. Entonces vamos a ver ley de Ohm, beneficios de malla y nodo, ley de Kirchhoff, conservación de potencia, método divisor de voltaje, transformaciones Y delta, ¿verdad? Delta y otros temas que son muy importantes en los circuitos resistivos. La unidad número 3, técnicas y métodos de análisis para circuitos. Aquí vamos a agarrar ya, retomar la unidad número 2 y aplicar esos conocimientos a través de métodos. Métodos que permiten analizar circuitos más complejos, como circuitos tipo escalera o otros circuitos que no tienen uniformidad, pero podemos aplicar estos métodos para hallar las interrogantes, ¿verdad?, del circuito y podemos analizarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver eso, el análisis nodal y análisis de malla principalmente. El principio y teoremas para el análisis de circuito. Esta unidad es muy importante. Aquí vamos a ver lo que es teorema de Thevenin y Norton y máxima transferencia de potencia, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar estos teoremas, ¿verdad?, para resolución de circuitos eléctricos, siguiendo una metodología. Lo importante de esto es que con estos métodos, ¿verdad?, que son métodos prácticamente que refuerzan los métodos anteriores,
los métodos anteriores que ustedes vieron o van a ver, malla, nodo, vienen incluidos acá. Aquí los vamos a desarrollar, aquí vamos a seguir viendo mallas, aquí vamos a seguir viendo nodos. Lo importante es que ustedes logren la habilidad de utilizar esos métodos y estos teoremas. El teorema de Thevenin, que es un teorema diseñado o elaborado, ¿verdad?, para resumir una red compleja en una red más simple y así nosotros poder analizar el circuito. Igual el teorema de Norton, ¿verdad?, se desprende del teorema de Thevenin. Y el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿verdad?, que es importante para saber cuánto es la máxima potencia que puede transferir un circuito, ¿verdad?, que puede transferir un circuito. Entonces es un elemento, una red, ¿verdad? Entonces esto que está acá es muy importante que lo veamos con calma y lo tienen que dominar, porque después de acá ya ustedes no van a dejar de ver Thevenin y Norton en toda su carrera. Esto es muy básico, ¿verdad?, para que ustedes se desarrollen muy bien en su carrera. Vamos a ver la otra unidad, la unidad elementos almacenadores de energía, que vamos a ver capacitancia e inductancia. Los capacitores, ¿verdad?, sus elementos, cómo responden al voltaje y a la corriente, ¿verdad? Y vamos a ver sus conexiones en serie y en paralelo. La número 6, vamos a ver circuitos de primer orden. Estos circuitos de primer orden lo que vamos a revisar, es su respuesta, ¿verdad?, ante pulsos, tren de pulsos, ¿verdad?, en combinaciones de RC y combinaciones RL, ¿verdad? Vamos a determinar su respuesta natural a los impulsos y su respuesta forzada, ¿verdad?, RC y RL. Vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden para que ustedes entiendan cómo trabajan los circuitos de primer orden, ¿verdad? Y también podemos ver métodos, vamos a ver métodos adicionales, ¿verdad?, sin necesidad de utilizar ecuaciones diferenciales, pero el ingeniero tiene que manejar ecuaciones diferenciales para poder desarrollar esta clase. Y circuitos de segundo orden, ya vamos a ver combinaciones de los tres elementos RL y RLC, ¿verdad? RL y RC, vamos a hacerlo una combinación RLC. Y entonces aquí vamos a ver con ecuaciones diferenciales de segundo orden sus tres tipos de respuestas, como ven ahí. Entonces esto es prácticamente el contenido, son 7 unidades, como pueden observar, son 7 unidades muy interesantes que a ustedes les va a permitir desarrollarse a lo largo de su carrera. La evaluación del aprendizaje y cómo se va a evaluar, ¿verdad?, en evaluaciones extraordinarias. La bibliografía según el plan temático está como texto básico el Dors Svodova del circuito eléctrico, está el David Irving, el Robert Boylestal, ¿verdad? Son libros que son básicos, pero también tenemos el Saidoku, tenemos el Nison Reader, hay otros que voy a facilitarles su bibliografía para que lo vean. Entonces, bienvenidos a Circuitos 1, vamos a tratar de que este curso sea prácticamente un curso muy muy interesante, que no sea aburrido, ¿verdad? Como muchas veces uno se encuentra cursos un poco aburridos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Van a tener acceso a videos, acceso a laboratorios, accesos a documentos. Acá ustedes tienen que poner todo el empeño para poder aprender esta materia. Buenos días, les saluda Juan Mairena, que tengan un excelente día.